Mil gracias. Entonces, voy a repetir rápidamente. Les decía que estamos viendo el tema hoy de la teoría de los sistemas mundiales, ¿no? Para problematizar lo que ya habíamos visto con la teoría de la dependencia y esta perspectiva de analizar más allá de lo que pasa en los estados-nación para las problemáticas del desarrollo. Les decía que uno de los ejemplos más claros para poder entender esta teoría del desarrollo de los sistemas mundiales tiene que ver con los procesos de terciarización, ¿no? De la producción o, por ejemplo, el establecimiento de centros como mano de obra que tienen varias empresas transnacionales. Esto empezó mucho especialmente en todo lo que implica el armado de coches de la empresa, ¿no? De las empresas de carros, luego vinieron las maquilas, luego vienen muchas transnacionales de ropa que ocupan estas lógicas y también el tema de cuando se ocupan cadenas productivas, y vamos a ver un ejemplo, y las personas solo están a cargo de un nivel de especialización tal que para el armado de celulares solo pone un tornillo, ¿no? Entonces, si bien a esto se llamaba la división social del trabajo, básicamente el sistema mundo hace que esta división no esté localizada y que solo se pueda entender un entramado más allá de las normas de los estados-nación, ¿no? Entonces, básicamente, aquí es un tema de decir cómo podemos entender el cómo llega un celular Redmi, ¿no? 8 a Bolivia y cuáles son las redes, ¿no? Que se ocupan, las cadenas productivas que no están vinculadas a un espacio, a un territorio. Ahora, acá tengo un videito que les quiero mostrar. Un segundo, por favor. Aquí está, ¿no? Entonces, vamos a ver el caso de Apple. Lo voy a poner en pantalla. Un segundo. Disculpe, doctora, está sin audio. ¿Está sin audio? Sí, no se escucha. Ahora sí, voy a volver a ponerlo y si no me dicen, a ver, me dicen si se escucha. ¿Se escucha? ¿Sí? Ahora sí. Sí, doctora. Una segunda cara de la empresa que se oculta del otro lado del mundo. Y esta es la que refleja las pésimas condiciones laborales que tienen que vivir los trabajadores dedicados a la manufactura y ensamblaje de sus equipos. Lo cierto es que en la actualidad, miles de jóvenes en China trabajan en condiciones duras, existiendo incluso relatos de quienes afirmaron haber trabajado más de 300 horas mensuales. Aunque claro, siempre que se mencionan estos relatos, la empresa Apple históricamente se resguardó en la excusa de que técnicamente no son sus trabajadores, ya que la cadena de montaje de iPhone, Mac y iPad están tercerizados, por lo que Apple no está directamente vinculada con estos reclamos. La mayoría de las tercerizaciones de Apple. Usted está buscando una Me salió residencia una permanente para publicidad los de Estados Amazon. Unidos y es profesional en las de Apple siempre terminan cayendo en manos de la empresa taiwanesa Foxconn, que es la mayor fabricante de componentes electrónicos a nivel mundial. Tan solo en China, esta empresa cuenta con más de 1 millón de trabajadores que realizan tareas repetitivas día y noche, llegando a comer, dormir y bañarse en las mismas instalaciones de la fábrica. Entre los hechos más icónicos de Foxconn, muchos recordarán el episodio de suicidios masivos ocurridos en 2010, donde 18 empleados dedicados a producir iPads decidieron quitarse la vida dentro de las mismas instalaciones de la planta ubicada en Pekín.
Este fue un hecho que se consideró en todo el mundo consecuencia de la presión y estrés laboral, con la excepción de la empresa responsable que minimizó lo ocurrido y aseguró que los motivos fueron por problemas personales. Por otra parte, voceros de la empresa manifestaron que 18 casos de esta índole era un número que se encontraba dentro de lo normal, considerando que la planta en Pekín cuenta con casi 500,000 de trabajadores. Otro hecho anecdótico fue el ocurrido en 2012 en la planta Taiyuan, donde 5,000 empleados comenzaron a pelearse dentro de la fábrica, que si bien se dedica en mayor parte a la manufactura de piezas automovilísticas, por aquel entonces los empleados también estaban manufacturando componentes para el iPhone 5. Una vez controlada la situación, desde Foxconn aseguraron que el conflicto se habría producido por problemas personales nuevamente. Al tratarse de una empresa tan reconocida a nivel mundial y que cuida su reputación, es muy poca la información que se puede recabar que llegue desde dentro de estas fábricas, siendo además que la industria tecnológica en China goza de una importante seguridad jurídica, respaldo que resulta de gran importancia para un país que siempre está en busca de atraer nuevos inversores. Pero pese a las dificultades y por medio de algunas cámaras ocultas o de entrevistas con informantes anónimos, los medios de comunicación de China y otros países lograron obtener grandes cantidades de datos que exponen un nivel de explotación grave. Según los relatos de un joven estudiante de periodismo que se infiltró en una de estas fábricas, lo peor de todo es el aburrimiento propio de tener que efectuar siempre una misma función, lo que al mismo tiempo es la clave del éxito de este modelo de negocios. Al tratarse de una tarea tan simple como soldar un componente o atornillar una plaqueta, la empresa puede contratar personal muy poco calificado, permitiendo mantener salarios irrisoriamente bajos, ya que ante un mínimo reclamo o infracción cometida por cualquier trabajador, la empresa sabe que siempre podrá tomar a alguien más. Incluso, según el joven, cuando hace falta realizar horas extras, te obligan a hacerlas sin previo aviso, siendo que en teoría las mismas se hacen voluntariamente. De todas maneras, son muy pocos los trabajadores que no están interesados en realizarlas, ya que si bien el trabajo solo contempla 9 horas, lo cierto es que haciendo las jornadas estándares, apenas se logran salarios cercanos a los $300 mensuales, lo que está muy por debajo del nivel de vida de las ciudades. Por el contrario, los trabajadores que logran realizar 20 horas extras por semana pueden embolsar el doble de esa suma. Es por eso que no resulta raro ver a los trabajadores salir a altas horas de la noche para dormir unas pocas horas, levantarse y repetir la rutina en la mañana siguiente. Por otro lado, la mayoría del personal vive en unos enormes edificios construidos estratégicamente en las cercanías del lugar. Estos, lejos de ser espaciosos departamentos, funcionan a modo de pensiones compartidas, habitadas por decenas de trabajadores. Incluso existen casos donde todo un edificio comparte instalaciones sanitarias comunes que no son suficientes para garantizar la higiene de los residentes. Según una investigación, hasta ahí. Entonces es el caso de Mac con la derivación de Foxconn, ¿no? Y si pensamos la articulación, esta noción del ensamblaje, podríamos pensar en lo que ocurre, por ejemplo, en las maquilas o con el caso de la denominada línea, no sé si escucharon el problema del concepto fast fashion, ¿no? Hay justamente esta noción de ropa que se desecha, ¿no? Con facilidad, tiene cadenas de explotación, ¿no? Que justamente están relacionadas a todos estos procesos y además de generar altos procesos de contaminación, ¿no? Les voy a mostrar aquí un ejemplo básicamente de lo que se desarrolla, que afecta, no solamente nos ayuda a entender el sistema mundo, nos ayuda a entender esta lógica de sistemas mundiales, pero también la problemática ambiental. Deme un segundo, voy a volverlo a poner. A espaldas del litoral chileno se encuentra un lugar insólito. Toneladas de ropa usada se amontonan en el desierto, ropa que procede también de Europa. Esta bolsa es de Alemania, un lugar que simboliza los excesos de la industria global de la moda.
Se produce más ropa y se desecha cada vez más rápido. Algunos se benefician de ello. Tipo de beneficios económicos, tanto para la gente que se viniera a vivir y a trabajar, como para los inversionistas. ¿Es Sudamérica el vertedero de los países ricos? Entonces, para mí, es ropa lo que para ti es basura. ¿Cuál es el problema de la producción textil? ¿Quiénes son las víctimas de la industria mundial de la moda? Buscamos respuestas en América del Sur. Recorremos el norte de Chile en busca de los residuos de la industria global de la moda. Lugareños nos llevan a valles más elevados. Primero atravesamos asentamientos precarios, sin electricidad, en los que viven sobre todo inmigrantes. Poco después vemos montones de neumáticos y luego ropa. Montañas de ropa. En este lugar, el famoso desierto de Atacama chileno se ha convertido en un vertedero de ropa. Veo miles de restos de telas, un caos, y huele a química. Freddy vive cerca de aquí y está enojado. Le digo, este es el temor que esto a veces se prende solo. En tiempo de verano, como es es inflamable, o sea, a veces se prende solo la ropa y comienza a arder. A Freddy le molesta esta situación, pero también sabe que da trabajo a algunas familias. Y venían, escogían la ropa buena y lo seleccionaban. Ellos mismos venden ahí en la feria en la quebradilla. Bueno, pero ahora ya no está pasando eso porque desde el problema que se quemó y todo lo que ya no están trayendo ropa ya. Ropa usada que nadie quiere. Manuela Olivos trabaja con lo que tiran los recicladores de ropa abajo en la ciudad. Es la jefa del vertedero. Todos los países. No, el 73. Al tiro. Si yo que viene la ropa de todos los países. Pero, no, es que esta ropa yo la sacaba de la Sofi. Es la ropa que la Sofi bota como basura. Entonces uno va a la Sofi, a los galpones, y pregunta si hay basura. Entonces, cuando hay basura, a uno lleva el vehículo, porque nosotros pagamos el flete, y los trae la ropa. Sofi es la zona franca de la vecina Iquique. No me acuerdo porque empecé, hace años que yo empecé con la ropa. Empecé cuando empezó Galleguillo, cuando recién empezó el primer alcalde. El primer alcalde, ahí empecé yo a trabajar en la ropa. Porque ahí yo me vine para acá, 12 años, más de 12 años. Manuela vive aquí con su familia, sin agua corriente ni electricidad. Éramos 20 familias las que vivíamos acá. Las otras todas se fueron porque tenían casa, se fueron. Y ellos siguen trabajando pero en otras cosas. Desde hace meses, los periodistas visitan a Manuela para informar sobre la montaña de ropa. Les habla de su desgracia, igual que a nosotros, que solo recibe 115 euros de pensión mínima del Estado y que ella y su marido enfermo viven aquí sin protección. Como ven que vive gente acá, entonces dijeron aquí nadie los va a ver y vienen a robar a algunos. Claro. A mí me llevaron todos los animales, los conejos, los patos, los chanchos, me llevaron los pájaros, me llevaron todo. Entre tanto, vuelven a tener animales, pero el miedo a que se los vuelvan a robar permanece.
Ellos no tienen compasión de nada, de nada, de nada, de nada. Acá ahora estoy criando, o sea, estoy criando pollitos, ahí tengo pollo, ahí tengo mis plantas, porque allá abajo yo tengo una siembra allá abajo. Reciclando ropa usada, añaden algo de dinero a sus magras pensiones, viven con lo mínimo, mientras que al lado se amontonan prendas producidas en China o Bangladesh, vendidas en Estados Unidos o Europa y eliminadas aquí en Chile. Vamos a ver hasta acá porque como ven es a largo, se los voy a pasar el link, pero me gustaría escucharlos, ¿no? Enseguida les paso el link para que lo puedan ver completo y lo podamos dialogar mañana, pero es un ejemplo aplicado de pensar la problemática del desarrollo como parte de los sistemas mundiales. Si bien se habla de globalización y que enseguida vamos a ver ese enfoque, pero justamente es pensar cómo el ámbito interno, por ejemplo, se dice en La Paz se está muriendo la industria, o en Bolivia se está matando la industria y no se consume lo nacional. Nos centramos en eso, pero básicamente eso se entiende a partir de una lógica del sistema mundial. La categoría que se usa es fast fashion, la moda desechable. Esta gran producción en la que en los países cambian temporadas, ropa de invierno, ropa de verano, moda masiva, terciarización de mano de obra barata y, por ejemplo, Sudamérica, el gran vertedero de basura, no sé si conocían este caso, que nos ayuda a entender esta relación de los sistemas mundiales. Y básicamente, cuando se plantea la noción del sistema mundo, que Wallerstein planteaba como el sistema mundo capitalista, decir cómo funciona. Básicamente, es un sistema de relaciones económicas, sociales, políticas y culturales. Y nosotros miramos a veces las problemáticas con un exceso de localismo. No sé si ustedes coinciden conmigo. Siempre que se habla de la llegada de ropa usada, se dice mata la industria nacional y ahí acaba la problemática. Pero no analizamos cuáles son estos nodos de relaciones a gran escala, cómo más bien el país está involucrado en esta red de relaciones a gran escala, ¿no? No sé si tienen algún comentario sobre el video, sobre los videos que son bastante impactantes. ¿Alguien quiere participar al respecto? Enseguida les paso los dos links. ¿Alguien? ¿Alguna participación sobre alguno de ellos? Bueno, Marcelo, ¿quiere participar? Buenas noches. Sí, doctorita, buenas noches. Sobre las cadenas productivas, esto de las cadenas productivas no son algo nuevo. Yo esto lo he visto el año 1980 en Holanda. Entonces, especialmente en la parte de lo que es electrónica, ¿no? Se inicia con el grabado de las plaquetas y luego viene una máquina donde se hacen las perforaciones correspondientes. Cada empleado va colocando un componente y así va circulando todo el sistema que hasta la final, como muestran acá, ya ha acabado prácticamente la tarjeta. Después pasa a otra etapa. Eso es todo lo que quería hablar. Claro, acá hay un sistema, digamos, en esa época se hablaba de una especialización del trabajo y justamente de estos roles muy diferenciados en una fábrica, pero ahora la diferencia además es cómo se relacionan en distintos espacios territoriales, terciarizaciones que pueden ir de China, luego pasan a América Latina, ¿no? Y pensar que toda la producción de ropa que produce Bangladesh se le pone marca española, ¿no? Se vende en Estados Unidos, llega a vertederos de América del Sur, ¿no? Entonces, más allá de una especialización del trabajo, como se mostraba en el video de China, en este caso hay una red de cómo opera, digamos, toda una lógica, pasa también con las franquicias, pasa mucho con la producción de algodón y la producción de ropa que tiene estos diversos espacios, ¿no? Productivos. ¿Alguien más, algún comentario? Sí, doctora. Adelante, por favor. Me parece que es mucho más de lo que estamos viendo. Me parece que es algo organizado. Porque no solo es en cuestión de la ropa, la que nos mostró, sino también de los supermercados y los alimentos que prefieren botarlos cuando apenas están en sus fechas de vencimiento, etcétera, que, por ejemplo, salvo casos muy excepcionales,
donar a instituciones caritativas o algo por el estilo, o con la comida de los grandes restaurantes. No, yo recuerdo que alguien me comentó, viendo un poquito aquí cerca, que los bolitas que les llamaban a los bolivianos, esperaban de las tiendas grandes que desechen los tomates, por ejemplo, cajas de tomates. Y entonces los bolitas que hacían iban y rescataban lo que se podía y realmente les alcanzaba para estar bien vendiendo en otro lugar. Entonces, no me parece muy casual la situación. A mí no tengo pruebas, pero se me antoja un poder supra que organiza todo esto. Un poder económico con el que no tenemos ninguna posibilidad de enfrentarlos, especialmente como países en desarrollo, como nos llaman. Y ni siquiera creo que los países desarrollados puedan hacerlo, porque contra ellos mismos van a veces, ¿no? Entonces, no sé si ese es el objetivo de lo que usted nos está planteando, pero es algo que socialmente parece inadmisible y lo permitimos porque votamos por ellos, los elegimos como representantes en todos los lugares del mundo. Estamos viendo que no es solo cuestión de derecha o izquierda, no es algo más. Y bueno. Y hay un problema de fondo en justamente el enfoque de los sistemas mundiales. Nos plantea no solamente la especialización de la cadena productiva, sino la mundialización desterritorializada, donde las normas están fuera del alcance de los estados. Es decir, ¿cómo yo sé que va a operar Amazon? No hay normas del país sobre Amazon, ¿no? ¿Cómo yo puedo pensar que se puede ocupar Facebook para cierto tipo de comercio? Entonces tenemos la lógica del contrabando tradicional, ¿no? Que tiene toda una problemática de violencia, de vulneración de leyes, pero aquí hay una cadena que va más allá de las reglas que pueden establecer los estados-nación. Entonces yo puedo, como decían en el caso de Apple, yo establezco una queja a la empresa, pero dice Apple no, eso lo hace Foxtron, ya no me acuerdo el nombre de la empresa, es decir, y ellos a la vez subcontratan, entonces ya nadie tiene responsabilidad de nada, porque además pueden estar en otro territorio. Entonces hay una lógica articulada del sistema mundo en la que es imposible ver esto. Alguien proponía por ahí que en nuestro país se establezca un espacio de ensamblaje de automóviles como un puntal de desarrollo. Pero sería incorporarnos a esta lógica de explotación del sistema mundial en la que ¿quién es responsable? La empresa subterciarizada de Ford, por decir algo. Ford, el Estado, ¿no? Si el Estado no tiene alcance para regular la operación transnacional y qué tipo de contratos se firman con esos espacios. Por eso, justamente, hay un tema de inclusive imposibilidad porque se mueven en un mundo digital o en una especialización deslocalizada, en la que el alcance de las normas no se tiene claro si son las normas del país de origen, de la empresa que tercializó, del país donde se ubican las oficinas centrales o el centro productivo principal, en fin. Entonces es una problemática compleja que va más allá de la pura globalización. La globalización trae otras problemáticas, algunas positivas, otras negativas, pero la teoría del sistema mundial, que se los posee el grupo para también complementando las lecturas, justamente va leyendo esta operación deslocalizada y desterritorializada de las formas en que se puede pensar los modos de desarrollo que necesitan entender cómo estamos insertos en estas cadenas globales de producción, ¿no? Entonces, es bastante complejo en nuestro país. A veces no lo sentimos tanto, pero por ejemplo, en El Salvador es un país pequeñísimo
que era uno de los primeros que tenía Starbucks y tenía Kentucky Fried Chicken. Y dice, pero ¿cuál es la sede? ¿Quién regula eso? Las leyes laborales salvadoreñas, pero a la vez la franquicia tiene propia regulación empresarial que uno acepta como transnacional, ¿no? En fin, entonces empresas españolas como Zara, que están fabricando en la India las prendas, pero tienen sucursales en grandes cadenas, por ejemplo en Chile, en México, y a la vez, ¿quién se hace cargo de los derechos laborales de los empleados? En fin, hay una compleja relación en la que ya al hablar de desarrollo social, desarrollo económico, se deslocaliza, ¿no?, la problemática, y es importante incorporar esta lógica de análisis del sistema mundo, de los sistemas mundiales. Entonces, se explica que países como Japón, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, tuvieron una enorme tasa de crecimiento económico, especialmente en la década de los 90, y se hablaba de un imperialismo manufacturero, no pasa mucho en la manufactura, y básicamente impacta mucho en este tipo de producción. Por otro lado, esta teoría se empieza a plantear también en la década de los 70 por la crisis del Watergate, ¿no? Y el tema de que se elevan los precios del petróleo. Entonces son problemáticas que se van incorporando en lo que se llama la desigualdad jerárquica del sistema mundo, ¿no? Entonces el sistema mundo capitalista se plantea a partir de una lógica de desigualdad jerárquica, ¿no? Y básicamente, ¿a qué se refiere la desigualdad jerárquica, ¿no? La desigualdad jerárquica se plantea que hay ciertos tipos de formas de producción que están siendo monopolizadas de alguna manera, y que toda la posibilidad de gran producción está focalizada en ciertas empresas que solo dejan la alternativa de ser una empresa terciarizada o menor, ¿no? No deja el alcance para tener ni siquiera la aspiración a competir. O sea, no sé si en Bolivia o en Chile o en Colombia alguien aspirará a competir con Mac. Lo único que queda en la instalación de una empresa subterciarizada a instalarse en América del Sur, ¿no? Entonces hay una lógica de monopolización de centros de cierto tipo de productos, y básicamente hay una imposibilidad de que el Estado pueda generar menos aún, ¿no? Y porque el debate sería, ¿cuál es la respuesta? ¿Iniciativa privada o estatal? Que Bolivia, por más que quiera, o Chile, o Colombia, o Argentina, traten de crear una empresa que se parezca a Facebook, o a Mac, o a Redmi, ¿no? Es complejo, porque se van convirtiendo básicamente en estos polos de poder que tienen un entramado en el que nadie se va siendo responsable, y los estados tienen dificultades de regulación. Por tanto, tener un dominio al pensar el desarrollo de estas problemáticas mundiales es fundamental, ¿no? Porque no estamos en un espacio aislado de estas redes, ¿no? Entonces, básicamente, es importante leer, digamos, tener claro cuáles son los productos que en Bolivia se vinculan de manera muy articulada a estos espacios. Nosotros no tenemos tiendas, la presencia de tiendas como en otros países, por ejemplo, Zara o, ¿qué les digo? En Santa Cruz sí está Forever 21, que es de una transnacional norteamericana. Entonces hay varias redes o estas cadenas transnacionales que tienen esta red productiva que no está en Estados Unidos, que no está en India, sino está dispersa en varios sitios. Uno de los países en Sudamérica que tiene terciarización en manufactura de las grandes empresas transnacionales en textiles, Perú, ¿no? Entonces Perú, básicamente muchas de las cosas que se fabrican, por ejemplo, Tommy Hilfiger, cosas de marcas muy caras, están siendo producidas en Perú, ¿no? Están siendo producidas en Perú. Es un país sudamericano que participa en esta cadena, ¿sí? Entonces hablamos de la terciarización global laboral, ¿no? Y por tanto el desarrollo social tiene que ver con eso, ¿no? Y básicamente estamos hablando de una posibilidad de terciarización o subterciarización que impide a los estados poder regular o llegar a tener control, ¿no?, sobre las condiciones de desarrollo social de las mismas, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Por ejemplo,
aquí hay varias fábricas también. En Bolivia no, no hay ninguna fábrica que tenga la producción vinculada a una transnacional de manera directa, ¿no? También mucho por la falta de tecnología o el tema de que no hay un nivel de especialización tan clara, digamos, del trabajo, ¿no? En fin, la otra, pero bien decían, esto surge con un nivel de especialización de la industria, pero ahora tenemos el tema de los límites invisibles, difíciles para poder alcanzarlos y problematizarlos desde el Estado. Bueno, otra corriente está relacionada justamente, ahí tengo un segundito, a la teoría o al enfoque que se trabaja desde la globalización. ¿Cuál es la sutil diferencia? Porque al pensar sistema mundo, la teoría de los sistemas mundo básicamente está relacionado a el sistema mundo capitalista. Y la globalización puede tener a la vez una lógica de desarrollo social y cultural favorable en estos vínculos, ¿no? Entonces, desde algunos teóricos de la globalización dice esto no es un fenómeno nuevo, viene desde los 1800, básicamente empieza con la movilidad de capitales y mano de obra, ¿no? Este proceso también está relacionado con la interrupción que tiene la Segunda Guerra Mundial en este traslado y este intercambio. Y básicamente en los años 30, ¿no? Hay una pausa que se da a estos vínculos que se tienen a nivel global. Pero aquí hay un tema de cómo pensamos la integración global y desarrollo post Segunda Guerra Mundial, donde se plantea que hay una segunda etapa de integración, ¿no? En la que básicamente después de lo que ocurrió con Bretton Woods, ¿no? Y mucho impacta todo el tema de los commodities, de los precios del petróleo, están relacionados al boom, digamos, de la expansión que tienen los países industrializados. Pero, especialmente al hablar de desarrollo social, ¿no? Estamos pensando en que la globalización puede tener una mirada adversa como la que se problematiza en la década de los 80 en la llamada Ronda de Uruguay, porque es ahí donde se plantea una reflexión crítica en relación a la participación de América Latina. Los países más desarrollados empiezan a intentar justamente incorporar procesos de liberalización económica. ¿Qué implica la liberalización económica? Vinculación, estrechamiento, achicamiento del Estado, libertad de mercancías, ¿no? Un respeto a la propiedad privada y al flujo de mercancías. La noción liberal del flujo de mercancías es un sedimento, un fundamento teórico de la globalización. Entonces, se va justamente planteando esta problemática en la Ronda de Uruguay. Ahora, si por ejemplo, las posiciones políticas que son pro estatización, control de flujo de mercancías, es difícil que vinculemos esto a los, comillas, podríamos ver las contradicciones también, beneficios desde la mirada liberal, ¿no? Del dejar hacer, dejar pasar y el achicamiento del Estado. Porque si bien se podría favorecer, como su mismo nombre lo dice, el flujo, el intercambio, las nociones de venta, también esto viene con una flexibilización del tema muchas veces de los derechos laborales. Pero en términos del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, el tema de la globalización y la tecnología en los países ha generado espacios de democratización. Por ejemplo, en la investigación científica, gracias a los procesos de tecnologización y circulación del conocimiento, se puede acceder a información de cualquier lugar del mundo. Y por tanto, se puede coadyuvar a procesos de investigación y mejora de procesos productivos porque accedemos a la formación técnica y tecnológica que está en cualquier país y producida en cualquier espacio, siempre y cuando trabajen con el tema del acceso abierto. Entonces, en este sentido, la globalización vinculada a la tecnología, podríamos verla, ¿no? Pensando en los problemas que tiene, por ejemplo, ahora las criptomonedas, que es todo un tema que nos genera nuevas preguntas más allá de los análisis tradicionales de la globalización,
que el afianzamiento de las necesidades de articulaciones globales viene mucho con la conformación de Naciones Unidas en el periodo posguerra en 1945. Es decir, es necesario pensar en las relaciones de los países, en los intercambios que se pueden generar y en las medidas regionales o mundiales, pensando que hay problemáticas globales, ¿no? Entonces, la globalización muchas veces se leyó desde una perspectiva ideológica, decir, no, esto va a afianzar el poder de los países desarrollados con los subdesarrollados, pero todo lo que viene con el uso de la tecnología sí genera relaciones de poder, pero a la vez espacios de democratización, sí genera afianzamiento, digamos, de ciertas formas de explotación, pero a la vez una persona microempresaria puede no tener instalaciones fijas y podría insertarse de manera más autónoma en los mercados globales, solamente vendiendo por internet, ¿no? Una organización de artesanas podría vincularse al mercado global de manera mucho más eficaz, ¿no? Entonces también es importante ver en la actualidad las implicancias globales del desarrollo económico y social de la tecnología, ¿no? Entonces, más allá de las medidas y de las organizaciones que vienen con la problemática de la globalización, actualmente todo lo que ha pasado con el e-commerce, con el comercio internacional, con la desregulación de esos espacios nos hace pensar. Antes, ¿en qué pensábamos cuando hablábamos de globalización? El rol del Fondo Monetario, ¿no? Es decir, hay un proceso de explotación, los miembros, digamos, del FMI están condicionando a los países. Pero básicamente el FMI, ¿para qué nace? Pensando desde esta perspectiva de globalización. Primero, para promover la cooperación monetaria internacional. Alentar la expansión del comercio internacional y asociando el comercio internacional con crecimiento. Y básicamente desalentar toda política que vaya en perjuicio de la prosperidad. Prosperidad entendida como la generación de ganancias de este flujo de mercancías, ¿no? Entonces, el Fondo Monetario tiene una intención con sentimiento liberal, tiene una mirada del liberalismo político y quiere flexibilizar las normas para la circulación de mercancías. Ahí hay todo un debate que enseguida entraremos a hacer. Por otro lado, ¿en qué pensábamos? En la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ¿no? Entonces, ellos se autodescriben de manera un poco más amable de los que se ve hacia afuera, dice se quiere mejorar la vida, tener una vida mejor, pero ¿qué es la OCDE? Es un foro para la recopilación de datos y análisis para que los países tomen decisiones sobre políticas internacionales en varios temas, ¿no? Temas laborales, temas de importaciones, temas económicos, vinculados a políticas públicas. Entonces se trata de visibilizar problemáticas locales, pero conociendo datos a nivel mundial, ¿no? Entonces se van conformando estos espacios que muchas veces se los veía de manera crítica pensando que vulneraban la autonomía de los países. Pero ahora podríamos poner no sé si en tela de juicio, la necesidad de una autonomía extrema, porque más que nunca todo está dependiendo de la noción de las redes y articulaciones globales y mundiales. También pensábamos en el Banco Mundial, que se funda en la década de los 40, ¿no? Y el banco es un banco. Piensen cómo operan todos los bancos. Entonces, a mí me parece peculiar la crítica que se le hace al Banco Mundial cuando todo banco, ustedes piensen en los bancos en los que tenemos ahorros, tiene una mentalidad en la cual se trata de tener los más óptimos beneficios y las mayores tasas de interés. Así funciona un banco. Entonces no le podemos pedir a un banco que tenga una mirada un poco más amable o benefactora con los países, es un banco, ¿no? Entonces los estados a veces desconocen la letra chica, las condicionalidades de los contratos que firman, pero el Banco Mundial justamente sí opera como una potencia, como su nombre lo dice, de establecer procesos de préstamos o ciertas donaciones con condicionamientos, como cuando nos prestan para comprar una propiedad, ¿no? Entonces, obviamente ahí tiene un desequilibrio geopolítico, una problemática relacionada al poder. Entonces, los actores tradicionales se desdibujan, por ejemplo, con el sistema de las criptomonedas, que enseguida vamos a ver
un tema articulado. En nuestro país hay empresas que están pagando salarios a personas contratadas en el extranjero, insertando cierto monto del salario a un sistema de criptomoneda, ¿no? Para que luego se puedan transformar en la moneda del país. En nuestro país no hay regulación, solamente el Banco Unión te dice, usted manifiesta que no está haciendo intercambios articulados a la criptomoneda, y uno pone sí. Pero yo puedo poner sí y hacerlo. ¿Por qué? Porque es un espacio en el que el Estado no alcanza a regular lo que está pasando. Vamos a ver un videíto sobre las criptomonedas, porque es, como diríamos, lo que nos genera un remesón, o dicho de manera coloquial, nos patea el tablero en el sentido de las problemáticas y los actores tradicionales para pensar en la globalización económica, ¿no? Son elementos que tenemos que conocer y desconocemos porque tienen otro tipo de lógica de funcionamiento del intercambio cambiario, ¿no? De la posibilidad de pensar el cómo funciona esto. Deme un segundito, enseguida lo comparto. Comprar en China no es un negocio porque solo venden chatarra. Este es uno de los grandes errores que... Las criptomonedas han estado ganando terreno en el mundo financiero, pero ¿qué son exactamente? ¿Cómo funcionan? Itzel Cabrera nos explica. Una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones y controlar la creación de unidades adicionales. Las criptomonedas cuentan con diversas características diferenciadoras respecto a los sistemas tradicionales. No están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones. Además, se usa una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido para el control de estas transacciones. Por otra parte, no tienen la consideración de medio de pago. No cuentan con el respaldo de un banco central u otras autoridades públicas y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores. Una vez que se realiza la transacción de criptomonedas, no es posible cancelarla porque el blockchain es un registro que no permite borrar datos. Para revertir una transacción es necesario ejecutar la contraria. El valor de las criptomonedas varía en función de la oferta, la demanda y el compromiso de los usuarios. Este valor se forma en ausencia de mecanismos eficaces que impidan su manipulación, como los presentes en los mercados regulados de valores. En muchas ocasiones, los precios se forman también sin información pública que los respalde. En la actualidad, existen miles de criptomonedas. Durante el 2021, 7 de ellas fueron las que dieron más ganancias según un estudio de la consultora francesa Chappus Holder y CIE. Y es que detallan que el año pasado, 52.4 millones de personas en todo el mundo invierten en activos digitales, número que estiman seguirá creciendo. Las criptomonedas con mejores posiciones en el ecosistema durante el 2021 fueron el Bitcoin, Ether y Binance Coin, seguidas por monedas digitales como Solana, Luna, Dogecoin, Polkadot y Cardano, que también han presentado buenos resultados. Milenio Noticias. Ya. Entonces, como ven, inclusive la terminología amerita otro análisis. Es algo que nos traslada a abrir la mente a un espacio que está en el mundo virtual digital, no está regulado por ninguna entidad financiera y por ningún país. Entonces nos complejiza bastante el pensar, por ejemplo, en la globalización económica, ¿no? No sé qué les genera este video, ¿no? O estos nuevos temas que vienen mucho, ¿no? Con la profundización del mundo digital, del uso del mundo digital como un espacio paralelo de interacciones no solamente sociales, ¿no? Sino de intercambios
económicos y financieros que no solamente son deslocalizados como los sistemas mundiales, sino absolutamente ambiguos en tener un centro de territorialización, habitan y existen en el espacio digital. ¿Alguien algún comentario al respecto? ¿Qué opinan de este uso o si tenían algún conocimiento de o qué problemáticas nos podría traer este uso de criptomonedas, ¿no? ¿Les parece complejo entender en qué preguntas podríamos hacerlo? En fin. A ver, están muy silenciosos hoy. Le voy a pedir la opinión a Leonardo Mejillones, que siempre ingresa al inicio de la clase. Leonardo, buenas noches. Buenas noches, doctora. Bueno, el tema financiero no es precisamente uno de mis fuertes, pero sí entiendo las bases del funcionamiento de criptomonedas, el blockchain y todo ese mundo de encriptación que se maneja dentro de la generación de las criptomonedas. Pero bueno, en nuestro país se ha prohibido prácticamente, como usted dice, en el banco, y no solamente es en ese, en las cuentas de bancos que manejo yo, en todas aparece de que usted no está utilizando este dinero para comprar criptoactivos y demás, entonces, y no es en todo el sistema financiero, creo. Entonces, Bolivia está tapándose los ojos, digamos, a un mundo digital que está viniéndose con todo, y eso es como tapar el sol con un dedo, en mi opinión, porque si esto sigue creciendo, tarde o temprano ha de llegar. Entonces, sin que el gobierno se entere, digamos, y creo que ya mucha gente está operando con esto con la finalidad de tener réditos y demás, entonces, en los mercados de valores que están en el mundo. Y pues es una realidad con la que estamos viviendo. Y creo yo que deberíamos conocer más, enterarnos más de cómo funciona, porque de pronto el día de mañana ya no manejemos dinero físico, sino solamente a través de estas criptomonedas es que se hagan las transacciones a nivel mundial. Y cada vez la tendencia también de los negocios y trabajos que se hacen tiene esa vinculación, esa tendencia hacia el mundo exterior. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo desde hace varios años con clientes del exterior y no manejo bolivianos ya para eso, en dólares es que me envían. Y bueno, es otro mundo para hablar de este tema de los dólares y demás. Entonces, ya vivimos en un mundo globalizado sin querer, como el chavo dice, sin querer queriendo. Esa sería mi opinión, doctora. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. A ver, le voy a dar la palabra a Marcelo Gutiérrez. Marcelo, buenas noches. Buenas noches, doctorita. ¿Qué le genera el video? Puede ser interrogantes también, ¿no? Porque es Sí, un tema absolutamente novedoso. prácticamente que yo pensaría su video con relación a las criptomonedas. Estas pues están sujetas a grandes fluctuaciones de valor y podrían sufrir una disminución o una pérdida total del valor en cualquier momento. La pérdida de acceso a datos y contraseñas también puede conducir a una pérdida total. Esa sería mi participación, doctorita. Perfecto. Miren, para entender un poquito más, o sea, ¿por qué traigo a colación? Nuestro módulo es desarrollo social, económico y político. Y todavía, como bien decía Leonardo, nuestra agenda de debate no está analizando problemáticas que ya están ocurriendo. Yo les digo yo con conocimiento de causa, les comento eso, muchas empresas que además, por ejemplo, ya no tienen espacios físicos, se han quedado con la lógica del trabajo remoto, tienen empleados en varios departamentos del país, o hay muchas personas en Bolivia que trabajan para empresas norteamericanas en sus casas y los salarios se les pagan con estos mecanismos, usando criptomonedas y luego desencriptándolas. Es un sistema también que yo técnicamente desconozco, pero digamos, conozco varios casos de personas subcontratadas en el país como mano de obra de transnacionales en oficina, ¿no? Haciendo home office, trabajo ¿no? todavía remoto en casa, y empresas que tienen bolivianas contratando extranjeros que encriptan los salarios y básicamente luego ocupan algún tipo, digamos, de sistema para desencriptar. Acá hay un video de la Deutsche Welle interesante que nos da un poquito más de información sobre el tema de la relación con los bancos y pensemos, por ejemplo, en todo lo que ocurre en el Banco Central y los dólares, para
hacernos preguntas más que dar respuestas. Por primera vez en la historia, monedas como el dólar, el euro o el peso no son la única opción de pago en muchos lugares. Las criptomonedas como el Bitcoin son ya una alternativa. Creo que una vez que han aparecido estos desarrollos tecnológicos, vinieron para quedarse. Ya no hay vuelta atrás de este fenómeno que está pasando. Ahora, el punto es si va a ser absoluto o va a ser gradual. Así que en este vídeo nos preguntamos, ¿necesitamos urgentemente una criptomoneda propia, regulada y con un valor estable? La pandemia ha acelerado el interés por las criptomonedas que nacieron en el 2009. Fue la primera vez que oímos hablar sobre Bitcoin. Son activos financieros de los que ya existen en el mercado más de 7.000 tipos diferentes y cuyo valor depende de la demanda, aunque no están controladas por un poder central como sí ocurre con nuestras monedas. En el 2020 cada día se registraban transferencias con criptomonedas por valor de 13.100 millones de dólares, una cantidad que cada mes sigue creciendo porque con la pandemia se ha acelerado la caída del dinero en metálico y la aceptación de estas criptomonedas como forma de pago. Sin duda hay un factor que es fundamental y es aquel del valor y del peso que tiene la moneda del Estado en dicha economía. En América Latina tenemos dos casos muy vanguardistas de economías que sí tienen un uso muy amplio y son justamente Venezuela y Argentina. No podemos ignorar que estas economías tienen un problema sistémico en términos de inflación y de reserva de valor de su moneda local, lo cual sin duda incentiva más al uso y impulsa estos mercados. Las mayores cantidades de dinero en criptomonedas entraron principalmente por Brasil, la primera economía, pero después Venezuela y Argentina. En total, 24.000 millones de dólares entre inversiones, remesas de latinoamericanos viviendo en el extranjero, pero también pagos comerciales que pasaron de punta a punta del mundo y en un tiempo mucho más rápido que con las transferencias bancarias normales. El problema es que esto está creando un circuito paralelo de dinero que se escapa del control de los más poderosos, los bancos centrales. No hay fecha todavía, pero la marca de autos Tesla quiere permitir que los clientes puedan empezar a pagar sus modelos en bitcoins. La empresa dirigida por Elon Musk ha invertido en torno a 1.500 millones de dólares en esta criptomoneda. Un motivo más para temer que los ciudadanos dejen de utilizar las divisas oficiales y se pasen a las criptomonedas. Para evitar llegar a ese extremo, los bancos centrales estudian la forma de lanzar su propia criptomoneda, es decir, un dólar digital, un euro digital, aunque el yuan digital de China y la e-krona de Suecia son en estos momentos los dos proyectos más avanzados. Una moneda digital podría tener beneficios muy particulares para América Latina, donde solo el 55% de los adultos tiene una cuenta en el banco, ya sea por desconfianza, por la informalidad laboral o porque viven en zonas sin acceso a la banca. El Estado, al garantizar mediante la historia monedas... Igual lo vemos hasta aquí para poder seguir avanzando. Les paso el video completo, pero miren, ahí hay varias problemáticas. La posibilidad de que los bancos centrales de los países regulen este espacio en la actualidad no es posible. Hay países por eso que están como analizando la posibilidad de crear, como dice ahí, su propia criptomoneda. Los países que tienen problemas inflacionarios, es decir, tienen no solamente un problema con el dólar, como la coyuntura que hubo en nuestro país, y no sé si dejó de ser coyuntura, se quedó como un problema sistémico, sino también altos niveles de inflación de su moneda, tienen acceso a estos recursos tecnológicos y están optando por tener una economía paralela articulada a estos espacios digitales. Justamente el caso de ciertas empresas en nuestro país contratan profesionales en Argentina y les pagan criptomoneda.
¿no? Entonces, hay una vinculación de pensar que cuando hablamos de desarrollo económico, ¿no? Es importante tomar en cuenta estos nuevos fenómenos que requieren de formación técnica y tecnológica en el campo de la economía, porque ya no podemos pensar solamente en los actores o una mirada ideologizada, ¿no? Sí, que la explotación y las entidades transnacionales que explotan a los países, porque eso reduce bastante la problemática actual. O sea, estos espacios digitales tienen otra lógica, así como existían el boom de análisis de la problemática de los paraísos fiscales, que tenían además un espacio territorial que nos hacían más comprensible y entendible esta fuga, digamos, de ciertos recursos donde se tenía excesión de impuestos, en fin. Esto no está en ningún lugar territorial, ¿no? No se tiene un referente preciso de quién maneja. Y como dato, Elon Musk, si recuerdan, también es el dueño de lo que fue Twitter, no sé si el origen de Twitter. Entonces es una articulación de empresas que tienen esta tercerización desde el sistema mundo, ¿no? De ensamblaje en varios países. A la vez tengo espacios digitales que me permiten y coadyuvan articular este otro tipo de mercado. Entonces, va más allá del dólar, va más allá del intercambio en los mecanismos de inflación, sino proponen nuevas problemáticas para el desarrollo. Y yo lo dejaría, como varios me decían, no sé si alguien aquí es economista, que no precisamente tenga que dominar el tema, sino nos pueda dar su impresión al respecto. ¿Hay algún o alguna economista en aula? Creo que no, ¿verdad? ¿Hay algún o alguna economista para darnos su impresión al respecto? Bueno, entonces, por una parte, como les decía, está todas estas problemáticas para pensar la globalización y los nuevos desafíos económicos. ¿Marcelo quería participar o me equivoco? No, ¿verdad? Marcelo Gutiérrez me aparece en pantalla, pero creo que solo me... Gabriela Pérez. Adelante, Gabriela. Buenas noches, doctora. Buenas Mira, noches. respecto, bueno, a esto de las criptomonedas, ¿no? Bueno, un punto relevante es cómo juegan el rol las redes sociales, ¿no? Y personajes influyentes. Bueno, hace rato con el video que mostró, usted puso, bueno, el video muestra que 7 monedas han terminado como las más relevantes. Una de ellas era el Dogecoin. Yo le comento como una anécdota hace un par de años, el 2020, cuando Elon Musk empieza a hablar de eso, pues yo casi me animé en comprar, ¿no? O sea, por las redes sociales, ¿no? Pero ahora, viendo la noticia, busco cuánto está la moneda, pues más bien que no lo hice, perdón, más bien que no lo hice esa vez. Pero las redes sociales juegan un rol muy importante en esto de lo que son las criptomonedas. En sí, en ningún país existe una regulación ni una aceptación. Incluso bajo este mercado de criptomonedas hay bastantes estafas. Y bueno, recomendarles, ¿no? En la misma red, en la plataforma de Netflix recién lanzaron un documental sobre criptoestafas. Un documental. Perdón, doctor. Sí, no, es un dato interesante, pero ojo, a veces las personas en desconocimiento de este sistema que ¿no? dicen voy a ganar dinero, ¿no? Así como las estafas piramidales, pero no hay un conocimiento profundo de cómo operan o funcionan. Y esto, si bien puede tener un carácter personal de inversión, como ya tiene gran escala, nos está hablando de otro sistema económico global, ¿no? Entonces, tiene sí una forma de entenderlo en términos del uso de la vida cotidiana, pero también de la economía global. Es otro espacio de pensar la economía global digitalizada y desterritorializada. Entonces, el desarrollo económico ya tiene otros desafíos. En América Latina, de manera expresa, el gobierno salvadoreño sí lanzó una política de legalización del uso de criptomoneda, ¿no? No fue tan exitoso en el uso concreto que se le fue dando, pero sí se permitió el uso de criptomonedas, ¿no? Eso como un caso. Pero gracias por el aporte y sería bueno igual ver quienes tengan Netflix, puede ver el documental que nos sugiere Gabriel. ¿Alguien Doctora, más? Jorge, sí, adelante, por sí, favor. sí, doctora. A ver, uno de los países que ha implementado la criptomoneda ha sido El Salvador con Bukele. Él estaba afanado en este sistema, en esta nueva moneda,
que no solamente habla desde en este año, sino hace unos 3 años ya, que indicando que El Salvador ha entrado a este nuevo sistema, pero también últimamente se ha notado una pérdida, por ejemplo, no solamente para El Salvador, sino para otros que invierten en las criptomonedas, por ejemplo, y ha habido así pérdidas en diferentes lugares con el Bitcoin fundamentalmente, y como dijo el compañero, en Bolivia está prohibido, y en otros países también está prohibido las criptomonedas. Sería importante y fundamental, por ejemplo, que Bolivia ingrese y otros países en este tema de crisis de los dólares, por ejemplo, ¿no? Sería importante que nuestro país esté ingresando a los Bitcoin. Eso quería decirle, doctor. Gracias. Bolivia no hay una regulación, entonces como no hay una regulación, saben que lo que no está regulado, digamos, todo lo que tenga un espacio no regulado como el mundo digital, pues al desarrollarse no tiene un marco de legalidad o ilegalidad, porque además no tiene el alcance, o sea, el Estado boliviano no puede regular lo que hace una transnacional en el espacio digital, o sea, es bastante complejo, ¿no? Pero bueno, entonces estos nuevos elementos para pensar desde la teoría de la globalización, el cómo funciona estos sistemas económicos a nivel mundial. La otra beta de la teoría de la globalización, perdón, del desarrollo desde la perspectiva de la globalización, tiene que ver con el desarrollo social y humano al pensar globalización cultural. Básicamente, en el año 1989 aparece la sigla www, ¿no? World Wide Web, que es a partir del cual podemos acceder a estos espacios de sitios web, ¿no? Y empieza justamente el ARPANET, que se llamaba y no se llamaba Internet. Pero más allá del www, del World Wide Web, también hay algunos antecedentes previos, ¿no? Primero, la red global telefónica vía satélite, ¿no? En los 60. Después, los móviles comerciales que empiezan en la década de los 80, pero en nuestro país llegan más tarde. La primera parte del siglo XXI con los smartphones, que trae consigo usos culturales y articulaciones sociales cada vez más profundas, en las que había que pensar qué impactos positivos tiene en el desarrollo social y humano. Después tenemos el tema de la televisión vía satélite en los años 60, si se acuerdan, la televisión a blanco y negro, ¿no? En nuestros países, y Transtel. El tema de la cadena, los medios masivos, CNN, que es un hito global, digamos, de información. MTV, ¿se acuerdan? Con toda una cultura juvenil global que empieza, así como ahora es el TikTok, MTV era como una red que articulaba de manera global los consumos culturales de los jóvenes. Y es así, poco a poco se van estableciendo un proceso en el que la tecnología tiene un sentido de impacto en las políticas de desarrollo social también. Ahora hablamos de brechas digitales, la pandemia también afianzó y visibilizó el cómo es esto relevante o la relevancia del uso de tecnología para la preservación de la seguridad pública, o la seguridad de Estado, la articulación de prevención de pandemias, de solidaridad social, el fortalecimiento del capital social, ¿no? Entonces, cuando se habla de la globalización, se plantea dos orígenes. Una perspectiva relacionada al modelo difusionista, ¿no? Y por otra parte, las teorías del desarrollo que dicen que la globalización más bien es una superación de las barreras institucionales y culturales locales. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Yo doy clases de escritura científica y les digo, no importan las condiciones precarias del país, el que no hay un sistema de investigación, el que no se tenga presupuesto. Si uno tiene las competencias de escritura, uno puede hacer que su trabajo sea publicado en un país europeo, en cualquier país latinoamericano, porque como la lógica es de evaluación de pares ciegos, yo envío mi trabajo y lo que vale es el documento independientemente del país de donde venga. Porque además las revistas científicas serias tienen convocatorias internacionales y no convocan revistas para que escriban sus docentes, sino para que escriban investigadores del mundo. Entonces, el concepto global de la producción científica permite que uno se pueda saltar las condiciones estructurales y las dificultades estructurales del país
y articularse a una producción científica de carácter global, ¿no? Es un ejemplo en el sentido de las ventajas. Por otro lado, hay personas que dicen, no, hay un proceso de aculturación. Pero ahora pensar en niños y jóvenes desconectados es bien complejo. El cómo se conectan y a qué tipo de contenidos se conectan, ese es otro problema, ¿no? Entonces, la teoría de la globalización tiene estas dos vetas, ¿no? Por un lado, la noción de difusionista y la otra, la que articula la noción de desarrollo como la superación de las barreras institucionales locales, ¿no? ¿Ustedes consideran que la globalización puede aportar a superar las barreras locales? Les doy un ejemplo. En un emprendimiento que no tiene financiamiento del Estado ni políticas favorables, pero puede hacer venta de servicios por vías digitales, saltándose cualquier obstáculo relacionado a las condiciones laborales en Bolivia. Ejemplo, estos profesionales, muchos en sistemas, por ejemplo, yo conozco a un colega, no sé si ustedes ven ¿cómo es? Pinterest, ¿no? Donde salen las fotos. En internet, cuando buscamos imágenes, Pinterest, ¿lo han visto en algún lado? Pinterest, cuando uno busca imágenes de tal cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pinterest es una transnacional, ¿no? Que contrata profesionales en cualquier lugar del mundo, ¿no? En el país hay varios ingenieros que son contratados por Pinterest y la sede está en México o en Estados Unidos. Y las condiciones laborales de estos bolivianos no tienen nada que ver con la regulación del Estado boliviano. En ese sentido, en términos de desarrollo social, están permitiendo ingresos, digamos, familiares que se saltan cualquier veto, porque no están haciendo nada ilegal, están haciendo un trabajo legal, ¿no? Pero desvinculado a cualquier condicionamiento o obstaculización estructural de las normas en Bolivia, ¿no? Va por ahí. Entonces, ¿cómo ustedes piensan en la actualidad, abriendo la mente a estos diversos impactos que tiene el mundo digital en lo cultural, en lo social, en lo político? ¿Qué beneficios y qué perjuicios tendrá la globalización? Pero para eso los voy a de nuevo hacer trabajar. Ahora hay más quórum, hoy más que la anterior semana. Les voy a pedir que trabajen en grupos, somos 15. Los grupos que estaban antes, no sé si, pero creo que va a ser complicado recordarlos. Voy a agruparlos según sale en mi lista. Vamos a hacer 5 grupos, ¿sí? Julio, Daniel Burgoa, Ceballos. ¿Es una sola persona, Daniel Burgoa y Daniel Burgoa Ceballos? ¿O son dos personas diferentes? Asumo que una, ¿no? Entonces, Julio, Daniel Burgoa y Denise Zurita, un grupo. Julio, Daniel Burgoa y Denise Zurita. 2. Edmundo Benavides, Fabiana y Félix Cepeda, otro grupo. Edmundo Benavides, Fabiana, Félix Cepeda. Gabriela Pérez, Johnny Laruta y Jorge Oporto, otro grupo. Gabriela Pérez, Johnny Laruta y Jorge Oporto, otro grupo. Leonardo Mejillones, Loyola Larico y Marcelo Gutiérrez, otro grupo. Leonardo Mejillones, Loyola Larico, Marcelo Gutiérrez, otro grupo. Miguel y Rudy Manzaneda. ¿Cuál es el desafío? Buscar un impacto favorable al desarrollo, me tienen que decir a qué tipo de desarrollo social, político, económico de la globalización, y un impacto desfavorable y en qué desarrollo, pero con un ejemplo, por ejemplo, pero un ejemplo fundamentado, o sea, me buscan el documento o un video corto, no sé, algún ejemplo concreto de un impacto favorable de los procesos de globalización al desarrollo social, económico, político, y un impacto desfavorable, ¿sí? Por eso ocupamos unos 7 minutitos, o sea, muy puntuales, y compartimos el ejemplo y la argumentación, ¿sí? Adelante, por favor.
¿Tenemos los ejemplos? O al menos uno. Por la hora nos apuramos para que podamos ver solo un punto más del contenido. ¿Algún ejemplo de impacto positivo o negativo que nos quiera compartir un grupo? ¿Alguien? ¿O requieren un poco más de tiempo? 2 minutitos más, ¿sí? Adelante. Miren, mientras van siguiendo, les quiero plantear. Pastorita, quizás pueda ¿Sí? participar yo. Excelente, excelente. A ver, adelante, por favor. ¿Les parece? Voy a cerrar un poquito la idea para darles la palabra, ¿no? Con algunos conceptos. El tema de la relación de la modernidad y la globalización, Giddens, Anthony Giddens, que es este sociólogo que trabaja la teoría de la estructuración,
La plantea con el análisis de lo que llama las modernidades múltiples y dice, tanto los procesos de modernización como globalización requieren lo siguiente: la institucionalización del capitalismo, el proceso de industrialismo, la vigilancia y el poder militar, que ya cada vez podemos pensar en lógicas globales de articulación del orden, ya no solamente como el Estado-nación, sino las lógicas del orden a nivel global, y la parte cultural. Entonces dicen, básicamente la modernidad es globalizadora, es intrínsecamente globalizadora, ¿no? Por otra parte, se plantea de dos momentos de la globalización. Algunos autores dicen, la primera parte viene desde los 70 hasta 1914 en la Revolución Industrial y después la otra desde en 1945. Otros autores dicen, empieza así en los 1800, pero un poco después, 1890, con las globalizaciones más arcaicas y la primera globalización moderna a mitades del siglo XIX. Por otra parte, se señala, ¿no?, que la segunda viene en 1973, comandada la primera por el Reino Unido, y que la segunda globalización desde los 70 la lideraría Estados Unidos, pero ahora podríamos pensar en el liderazgo chino, ¿no? Entonces, básicamente, en este sentido, eso lo vamos a ver después, hay una mirada de decir, los procesos de articulación global vienen desde antaño, pero hay una intención mucho con el establecimiento de estos organismos de cooperación internacional, pero todo lo que se entendía solamente como un fenómeno cultural, de la mano de la tecnología, que solo impactaba en la cultura, ¿se acuerdan? Usábamos Messenger. Ahora tenemos que pensar cómo permea el desarrollo político con estos debates en Twitter y las crisis que se da de las movilizaciones masivas usando redes sociales, por ejemplo, cómo influye en la lógica de orden de los países, cómo influye en estos espacios paralelos a las economías de los Estados-nación, como el que vimos, ¿no? Entonces supera la mirada un poco de un territorio global, porque hay espacios no territoriales en el mundo digital que nos hacen pensar otros cánones de globalización. Eso para cerrar la idea y darles la palabra. Ahora sí, adelante, por favor. Adelante. ¿Era Marcelo que quería participar? Sí, doctorita. Adelante, por favor. Lo que yo puedo aportar, cómo afecta negativamente la globalización. Si bien la globalización ha beneficiado a la humanidad de alguna manera, también ha causado contaminación, daños en los ecosistemas, ha contribuido al cambio climático, ha dañado de manera desproporcionada a las personas y a las comunidades de color empobrecido. Lo más increíble, ha habido un gran distanciamiento entre ricos y pobres, y ha habido más pobreza. Eso es todo lo que podía aportar, doctorita. Sería importante buscar algún ejemplo como evidencia de la afirmación. Eso nos ayuda un poco a materializar las reflexiones. Si le pediría por favor a Marcelo si usted podría buscar algún ejemplo, algún caso. Voy a buscar, doctorita. Para plasmar justamente estos ejes que usted formula, ¿no? ¿Qué grupo nos quiere compartir sus hallazgos y su evidencia? Félix Cepeda, buenas noches. Sí, con Fabiana y Edmundo. A ver. Excelente, adelante, por favor. Bueno, voy a decir que una fase de la globalización tuvo su impacto positivo en la producción artesanal. He tenido la oportunidad de trabajar en un proyecto internacional relacionado con la producción artesanal de mujeres campesinas de la comunidad de Calcha en Potosí, Bolivia. Y ellas al principio tenían su producción para el lugar, un poquito para ellos, y en algunas ferias, vamos a llamarlas nativas, sí las exponían. Sin embargo, una persona que pudo visualizar que aquello podía tener mejor beneficio para ellas, las impulsó para que puedan producir y las puedan incorporar en el comercio turístico. Y funcionó
de mil maravillas, entre comillas. ¿Qué quiero decir? Aumentaron su producción, mejoraron sus condiciones de producción y el mundo turístico, especialmente europeo, se vio fascinado por aquellos tejidos, por aquellos trabajos que los fueron llevando poquito a poco a su mundo, ¿no? Entonces era algo muy bonito para ellos y algo muy preciado tener algo de producción boliviana nativa en su, vamos a decir, en su más, se me fue el término, expresión natural. Aquello hizo que en Europa, especialmente los franceses y los alemanes, ah, les dio las ganas de tener esos mismos tejidos. Y entonces, ¿qué sucedió? Sucedió de que algunos del mismo lugar de Calcha y otros potosinos y otros orureños y otros cochabambinos empezaron a producir en serie, empezaron a producir en industrias manufactureras, con, vamos a decir, con un diseño más bonito, con un diseño más perfecto, entre comillas, que tuvo su impacto, pero genial. Y todo el mundo, hablando de los que venían a visitarnos y los que exportaban, empezaron a tener rédito de aquello. Sin embargo, los que empezaron a producir para mostrar su trabajo al exterior fueron quedando relegados en su trabajo, en su adquisición monetaria miren, en un ejemplo estamos mostrando cómo fue el beneficio al principio de la globalización, pero cómo también vino en contra de ellos mismos este proceso globalizador cuando ya terceras personas se involucran en esta producción. Quizá Fabiana pueda complementar un poquito lo que acabo de mencionar. Gracias. Buenas noches. Evidentemente, mi colega como manifiesta, en realidad la artesanía, si bien Bolivia se caracteriza, ¿no? por tener ahora a la fecha 2023, por incluso desarrollar una artesanía, yo diría más que todo industrial, incluso, ¿no? De producción, pero sin embargo ese valor económico o fuera de económico también hay una parte social y cultural que en realidad al tener una globalización se ha roto en realidad, ¿no? Entonces, tener la producción en realidad elevada, se ha roto incluso la parte cultural, ¿no? Porque si bien decía mi colega, eh, ya sea cualquier tipo de artesanía, no solamente del sector de tal vez de Calca o bueno, de otros sectores, que netamente las culturas mantienen, ¿no? Pero sin embargo, ya al exportar, incluso las personas ya tal vez lo modifican, ¿no? Y viendo incluso, como bien decía él, los colores, incluso de acuerdo a la moda, etcétera, se va perdiendo en realidad lo que es la cultura mismo, ¿no? De lo que es la artesanía en sí, y al tener la globalización, ¿no? Pero sin embargo, la producción, en realidad la economía ha aumentado, ¿no? Para estas comunidades y también para otro tipo de artesanos, ¿no? Eso sería, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más a aportar el tema? Miren, acá hay un punto que es el debate sobre la hibridación cultural, que tiene que ver sobre la modernización de lo folk, ¿no? Todo fenómeno musical, inclusive que ha sido global, nunca presenta su estado puro. Pensemos, por ejemplo, en el caso del vallenato colombiano. Carlos Vives no muestra el vallenato puro. ¿Eso será negativo? Podría ser debatible. Ahí eso no le podía plantear una postura personal, ¿no?
Creo que en Bolivia tenemos una defensa a la esencia y a que se conserven las cosas tal cual. Pero es complejo porque las trayectorias culturales incorporan, pero a la vez transforman, ¿no? Como en la actualidad pensar que el uso de el Facebook es un espacio de una multinacional altamente poderosa en un celular ensamblado en China. O sea, desde ya nuestros usos ya no tienen una lógica pura y tienen articulaciones globales. Entonces, cuando pensamos en esto de los diseños, sí es importante la lógica de las patentes o el respeto a la autoría, porque uno de los fenómenos negativos ha sido el robo de diseños tradicionales en los que grandes marcas han puesto su etiqueta, desconociendo que esto viene de un diseño local, comunitario, de un pueblo indígena. Pero la modernización tiene que ver con una estrategia de vinculación al mercado y pasa en lo musical también. O sea, nadie, digamos, presenta la música brasilera tal cual en el territorio o mucho de las derivaciones varias de la cumbia no respetan la cumbia original, pero es un fenómeno que articula de manera situada y con variantes toda la cultura latinoamericana. Entonces habría que, yo diría poner en balance la búsqueda siempre de la preservación de la cultura, porque tal vez podría ser un obstáculo a la vinculación a otros territorios y lo que podríamos generar es que personas que se abren al mundo, como por ejemplo la industria textil mexicana de pueblos indígenas, tengan más oportunidades que países que quieren preservar la identidad y ya no hay justamente oportunidades de estas vinculaciones. Tiene que ver con el enfoque de desarrollo y con el enfoque que se tiene sobre el debate de identidad cultural, ¿no? Que puede ser diverso, pero lo pongo ahí sobre la mesa solamente. Otro grupo que nos plantea una problemática del desarrollo desde la perspectiva de la globalización. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Gabriela, adelante. Si Sí, pueden un compartir punto pantalla sería ideal mostrando algún ejemplo. ya, voy a procurar. Bueno, voy a compartir el enlace más bien. Bueno, un punto en contra de la globalización sería que ha llevado a la pérdida de empleos locales que conllevan a un camino de pobreza en sí, ¿no? Porque en sí las empresas procuran buscar siempre mano de obra más barata en otras regiones. Y un ejemplo que he encontrado es una publicación que dice, menciona, firmas tecnológicas de Estados Unidos buscan mano de obra barata remota en América Latina. Y bueno, me voy a caso de alguna vez algunos compañeros que son programadores me comentaban que ellos son contratados aquí porque aquí, bueno, las empresas de Estados Unidos o empresas europeas prefieren contratar de este lado porque es más barato, ¿no? Y exportan de acá tecnología, hacen, bueno, páginas web, sitios web, plataformas, pero lo hacen aquí, lo exportan. Entonces, eso sería algo en contra, ¿no? De la globalización, bueno, perfecto para los bolivianos que hay trabajo, pero ese es un ejemplo que hace que de las regiones, de otras regiones, se quita el trabajo para otras regiones. Ese es el punto en contra, doctora. Y lo voy a compartir en el enlace en el chat. Excelente, sí, hay mucho de este fenómeno de tercerización y contratación de profesionales por transnacionales y el Estado, desconoce esa situación. Que de lo desconozca, ahí tiene que ver con nuestra mirada del desarrollo. Quienes sean pro Estado y regulación estatal dirán, no, está mal. Mi posición personal es que me parece perfecto. ¿Por qué? Porque nuestro país tiene problemas estructurales de desempleo, ¿no? Entonces, si bien los salarios a escala mundial son menores, pero a escala nacional son salarios dignos. Entonces, ahí hay todo un debate, ¿no? Que nos podría poner a analizar en detalle, ¿no? Todas las implicaciones, pero muy interesante el ejemplo, Gabriela. ¿Algo más? ¿Otro grupo o el Sí, ejemplo? quería Adelante. argumentar sobre lo que dijo Gabriela, doctora, en este aspecto. Sí, tienes razón, porque hay muchas empresas que vienen a Latinoamérica indicando que se va a generar empleo, pero son terciarizaciones que nos vienen a brindar y nos pagan menos que en los países desarrollados. Y eso es, digamos, su idea de ellos, de rebajar los costos que ellos tienen y pagar menos.
y tener menos, digamos, trabajadores calificados. Por eso buscan, digamos, y van a otros países en desarrollo como América Latina para que busquen personas que puedan estar dentro dentro de lo que ellos quieren. Entonces, eso es lo que se está viendo actualmente en muchos países de América Latina, hasta en Bolivia, hasta en Argentina fundamentalmente y en Brasil. Eso quería decir, doctor. Gracias. Muchas gracias. ¿Otro grupo? ¿Otro grupo? Hay varias problemáticas. ¿Otro grupo que nos pueda comentar sobre sus búsquedas? ¿Nadie? ¿Nadie más? Había varios grupos. ¿Alguien? Nadie más, no me digan eso, por favor. Solo han participado 2 grupos y eran 5. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? Doctora, Adelante, por favor. Leonardo Leal. Yo tengo un ejemplo, es de una tesis que encontré, voy a tratar de compartirla. Claro que sí. Ya está en pantalla. Perfecto. Ese trabajo es una tesis que habla justamente, es muy similar a los ejemplos anteriores, que habla de subcontratación. Esta tesis, por lo que he podido leer rápidamente, habla de empresas textiles, pymes, en la ciudad de La Paz, y menciona acerca del desarrollo de subcontrataciones para el área tecnológica, es decir, que son empresas textiles que incorporarían ellos para esta área, como aquí menciona, de tecnologías de información y comunicación, pero no necesariamente incorporándolas como parte de su personal de la pyme, sino como una empresa que va a brindar servicios, y esto con la finalidad de mejorar la producción y sus procesos de producción. Menciona también ahí de que las áreas donde van a trabajar va a ser fundamentalmente en la socialización, trabajar en redes sociales, publicidad, y no especifican en detalle, o no alcancé tal vez a leer, qué serían las ayudas concretas que están haciendo. Entonces, pero abstrayendo un poco esta idea a mi conocimiento del tema del outsourcing, algo que han mencionado también, es que muchas empresas del exterior buscan eh, subcontratar, o sea, buscar otras empresas con la finalidad de disminuir costos, quizá disminuir responsabilidad, porque si bien es cierto, aquí en nuestro país, si hablamos de subcontratación, hay empresas que subcontratan, por poner un ejemplo, una empresa de limpieza que haga la limpieza en oficinas, instalaciones, incluso en empresas estatales, se liberan de la carga social de esas otras empresas pequeñas, pymes, que se dedican a hacer ese trabajo. Entonces, toda esa carga social recae sobre las otras y bueno, son ellos los que se encargan después de llevar esa carga social sobre esas pequeñas empresas y hay acuerdos que pueden hacerse. Ahora, si miramos esto dentro de un mundo globalizado, como mencionaban hace rato, justamente es abaratar costos por un lado que hacen las empresas, las transnacionales, al subcontratar mano de obra latina. ¿Por qué? Porque en sus países si contratarían personal en el lugar les costaría mucho más porque el tema de impuestos comparado con nuestros países es mucho más elevado. Allá pagan alrededor de 30, incluso hasta 35% de impuestos, diferentes tipos, ¿no?, de impuestos. Entonces no es la totalidad y adicionalmente hay un aporte laboral, o aporte patronal. Entonces se liberan de toda esa carga al realizar su contratación. Y la desventaja que podría verse en este caso es que, por ejemplo, profesionales como es mi caso, trabajo yo para el exterior, como mencionaba un principio. Entonces, aquí ya muchos de nuestros profesionales, colegas míos, trabajamos para el exterior, pero dejamos un vacío de espacio para otros profesionales o más bien empresas que requieren profesionales del área de sistemas y no hay, creo que ya está un poco más escaso acá y no hay muchos profesionales quizá que puedan cubrir las deficiencias que existen. Entonces hay un pequeño vacío que queda ahí dentro de este modelo de trabajo mediante el outsourcing. Tal vez a esto quiera complementar alguien más de mi grupo. Adelante. ¿Alguien más?
Pero bueno, hasta aquí, digamos, sí es una problemática de desarrollo social o laboral, pero todavía territorial. Sí es cierto que la contratación de transnacionales, sí, pero tiene un problema de doble filo, como les decía. Por un lado, cierto, el nivel salarial a comparación de la escala global puede ser menor, pero al nivel de la escala nacional puede ser mayor. Es decir, yo soy contratado como ingeniero y me pagan 15.000 bolivianos. El salario promedio de un profesional podría ser 7.000 bolivianos. Entonces estoy ganando el doble del promedio, ¿no? Entonces a escala nacional tengo ventajas. O sea, la lógica de explotación global sí es cierta, a escala global debería ganar más, pero me es beneficioso, altamente beneficioso, y tiene impacto en el desarrollo social porque pues, las oportunidades familiares se multiplican. Entonces, es complejo analizarlo, ¿no? O me pueden pagar 18.000, 20.000 bolivianos. Y en el mercado nacional, si yo pusiera en juego mi fuerza de trabajo, tal vez sea un desempleado. Entonces, porque hay un problema estructural de precarización laboral. Entonces, es un tema a analizar complejo, ¿no? Y verlo como puramente problemático, tendríamos que ver justamente este análisis de doble vía. ¿Cuál sería la comparación con las condiciones del desarrollo económico nacional y cuáles son las condiciones a nivel de desarrollo económico global? Para cerrar, porque ya llegó la hora, ¿cuál sería la diferencia fundamental? El enfoque de desarrollo desde los sistemas mundiales nos hace pensar en la especialización, subcontratación y deslocalización productiva en el que es ambigua la regulación por estar desterritorializada, ¿no? Y eso nos invita a pensar cómo las problemáticas de desarrollo del país están relacionadas con las problemáticas globales. Perdón, del sistema mundo. En el caso de la globalización son mayores los desafíos, porque nos invita a pensar no solamente la desterritorialización, sino suma los espacios sin territorio, los espacios digitales, y cómo hay funcionamiento de sistemas económicos, sociales o políticos que no están en ningún lugar físico y que impactan en el desarrollo, pero a la vez no puede haber regulación porque están en un espacio digital. Y puede haber regulación hasta cierto punto y siempre el mundo digital encuentra nuevos mecanismos para justamente no articularse esos procesos de políticas de desarrollo. Entonces nos complejiza el análisis y nos obstaculiza el alcance, pero también tiene particulares beneficios. O sea, es un tema complejo. Entonces nos vamos a quedar ahí y seguimos el día jueves, que sería nuestra última sesión en el que vamos a focalizar los modelos de desarrollo en América Latina. ¿Sí? Descansen, buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.